Y bueno amigos, estamos aquí listos para el video del día de hoy. Se me ha pasado un poco el día, es que no sé si se me ve bastante, creo que sí. La irritación que tengo es que me estaba haciendo, eso se llama una limpieza facial. Y bueno, se pueden estar dando cuenta que estoy bastante brotado, me demoró un par de horas y la verdad quedé bastante satisfecho. Pero básicamente por eso tampoco había podido hacer el video antes, pero yo dije, bueno, lo que vamos a hablar son cosas que los muchachos, los chicos, la gente que me sigue puede ver en cualquier momento, desde cualquier día, hora de su vida. Así que yo les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachones, lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias situaciones que han pasado en lo que va de día y que me han parecido muy interesantes. Me gustaría empezar hablando por un par de cositas aquí sobre Lenny Yoro, porque según algunos, por ejemplo, en el diario Marca, una de las cosas que se hablaba el día de hoy es que el Real Madrid ya tiene un acuerdo con Lenny Yoro y sus agentes para poder fichar al futbolista, que lo tienen todo acordado, que aparentemente hace falta finiquitar con el Lille para poder traspasar al central joven promesa de la selección francesa y que bueno, también el mismo diario Marca añade que este mismo hombre, Lenny Yoro, le había comentado en su momento que debería básicamente, que él quería ir al Real Madrid, pues es lo que quiere decir el diario Marca, que él quería ir al Real Madrid porque era su deseo. Se dice también a través de Fabricio Romano, lo confirmó, que hace meses le había comentado que su principal deseo era ir al Real Madrid. Otra de las cosas que añade el diario Marca es que la operación de Nacho aparentemente va a catapultar esta. Es decir, que con la salida de Nacho ya pues el Madrid se empezaría a movilizar. Yo lo decía el otro día, les decía, muchachos, yo creo que para movilizar esto de Lenny Yoro tiene que pasar algo con Nacho. No sé si el Madrid va a ampliar una temporada más a Nacho, que entiendo que va a depender de él, pero creo firmemente que este hombre va a dejar claro básicamente, y yo creo que si el Madrid renueva una temporada más a Nacho, me tengo la sensación de que igual van a hacer este fichaje. Saben que están ante una oportunidad importante de fichar un futbolista que parece tiene tiene un algo diferente y bueno, no creo que vayan a desaprovechar esa oportunidad. Así que bueno, lo iremos comentando, pero según el diario Marca y Fabricio Romano, el Madrid lo tiene bastante avanzado, de hecho lo tiene hecho con él y solamente hace falta negociar con el Lille tras este hombre haber notificado a su agente hace algunos meses que realmente no quería ir a otro equipo que no fuera el Real Madrid. Otro de los nombres de los que se habla en este mercado del Real Madrid es el de Alphonso Davies, que finaliza contrato la siguiente temporada con el Bayern de Múnich. Se ha hablado muchísimo sobre este hombre y una de las cosas que ha pasado el día de hoy es el video que les voy a colocar. The most famous contact I have on my phone probably has to be uh, Vinicius Jr. Would you be willing to call him? I don't know if he's going to answer. Can we try? Nah, I don't want to bother him. I don't want to bother him. Y bueno amigos, ahí está lo que les estaba comentando relacionado con Alphonso Davies y su futuro. Es evidente que aquí no hay nada. Por ahí he visto muchísimos comentarios de gente diciendo estos son los gestos que quiere Florentino para un futbolista entender que quiere venir al Real Madrid, que aquello que lo otro, ese mismo cuento y esa cantidad de películas que mucha gente se está inventando. A mí no me da la sensación de que sea algo definitivo, solamente ha tenido un gran gesto con un futbolista que seguramente sea de los cinco más famosos de la actualidad. Es un futbolista bastante mediático por todo lo que representa y por sobre todo lo que es el Real Madrid, por muchísimas cosas realmente. Entonces, como les digo, no me parece que sea algo wow, qué absoluta locura, no. O sea, me parece algo de hecho bastante normal y no me parece que vaya a ser definitivo. De hecho, yo lo he comentado muchísimo. Tengo la sensación de que el Madrid está bastante tranquilo con el tema de Mendy.
le queda un año más de contrato y bueno, van a ver qué pueden hacer con el francés que ha dejado la puerta abierta, pero a mí me cuesta ver que el Madrid vaya a tener dos laterales derechos totalmente titulares en prácticamente cualquier equipo del mundo y que los vaya a tener ahí prácticamente sin utilizarlo. Entonces no sé, de verdad, no creo que sea algo que me vaya a, que yo vaya a decir, mira, esto que ha dicho Alphonso Davies es totalmente definitivo, porque honestamente, si tengo que decirlo, no me lo parece. Quiero que prácticamente para cerrar este video hablemos algo muy rápidamente de el diario Sport, que me parece realmente lamentable. Voy a pausar para colocárselos aquí en la pantalla. Y bueno, amigos, aquí ya lo tenemos. Por cierto, más publicidad que nada en esta página. A ver, dice el diario Sport: Mbappé ya siembra la discordia en el vestuario del Madrid. En Brasil aseguran que ya existe una guerra fría entre el astro francés y el Dan al clan de los canariños, que teme perder protagonismo. Rodrigo es el más preocupado de todos porque si no hay cambio táctico, Ancelotti no tendrá lugar en el 11 inicial. En el vestuario del Real Madrid hay una guerra fría preventiva entre Kylian Mbappé y el clan brasileño. Quien anticipó el conato de conflicto fue el portal UOL, uno de los medios digitales de referencia en Brasil, la semana previa a la final de la Champions League. La información detallaba a los futbolistas canariños del Madrid temen una pérdida de espacio con la llegada del francés, llamado a abanderar el nuevo proyecto deportivo. Quien estaría más preocupado con el aterrizaje de Kylian es Rodrigo, que ves amenazada su presencia en el 11 titular de Ancelotti si el técnico italiano no introduce cambios en el dibujo táctico. Según UOL, las sorprendentes declaraciones del extremo antes de la final en Wembley, en que habría el debate sobre su continuidad, se encajarían en ese contexto de querer marcar discurso. La polarización que se antoja entre Mbappé y su corte francesa en el vestuario y los brasileños, que verán aumentada su representatividad con el desembarque del menino prodigio Endrick, ha ganado algún capítulo más cuando se ha cerrado la temporada de clubes y ha empezado la etapa de selecciones, con unos en la Euro y otros en la Copa América, que empieza a disputarse a partir de la madrugada del jueves al viernes en Estados Unidos. Las palabras de Mbappé asegurando que era más complicado ganar la Euro que un Mundial fueron interpretadas en la concentración de la Selecao en Orlando como un desprecio hacia sus futuros compañeros brasileños y todo el fútbol sudamericano. Quien rebatió al francés en rueda de prensa fue Rafinha, el primer líder de la canariña a quien le tocó salir en público. El jugador del Barça habló sin embudos, algo que sus compañeros del Madrid no pueden hacer, y trasladó el malestar creado por las declaraciones del francés. El gaucho contraatacó celebrando el triunfo argentino en la final del Mundial de Qatar entre Kylian y los suyos, que catalogó como un logro del fútbol sudamericano. Florentino se ha encargado durante las últimas temporadas de suavizar el encaje de Mbappé en el vestuario. Por eso fue fichando paulatinamente compatriotas como Camavinga y Tchouaméni, que Kylian había pedido al PSG para afrancesar el grupo. Es que es increíble, ¿verdad? No quiero seguirle yo esta porquería, me parece realmente de locos, pero no me extraña en lo absoluto, la verdad. Estamos viendo cómo esta gente está sufriendo de una manera increíble. Es que si nos ponemos a pensar, pónganse a leer esto, ¿qué sentido tiene todo esto cuando hemos visto mensajes de todo tipo entre Vinicius y Mbappé, guiños, cuando se vieron en aquella gala se abrazaron? O sea, una cosa demasiado ridícula, de verdad, que alguien se vaya a tragar este cuento cuando siquiera ha empezado todo esto. Me parece, incluso colocan al sinvergüenza de Rafinha que me parecieron lamentables sus declaraciones. O sea, de verdad, lo que yo tengo que leer en esta vida es para, no sé, para tirarse de los pelos. Me parece una de las cosas más vergonzosas que he visto, pero como les digo, no me extraña en lo absoluto, teniendo en cuenta que estos señores son unos rastreros sinvergüenzas y que lo único que quieren es intentar vender que el Madrid todo es un caos, y esto acaba de empezar. Por eso me parecían tan desagradables y tan inoportunas las declaraciones de Rodrigo en su momento, porque da mucho pie para esto. Y qué casualidad que antes de que Rodrigo hablara, Vinicius iba a ser el más perjudicado por muchísimo. Cuando vio que el Madrid de alguna manera estaba empezando a buscar cosas para solucionarlo, pues definitivamente empezaron a decir que el perjudicado ahora era Rodrigo. Mañana va a ser Militao, Endrick, o sea, Florentino Pérez, una cosa increíblemente absurda. Y no sé de verdad qué tanto les preocupa. Deberían preocuparle muchísimas cosas que de verdad pasan en Barcelona. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Mañana, por supuesto, venimos con más contenido. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.